Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias, Padre, por darnos la oportunidad de conocerte. En esta hora invitamos la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, pedimos que toques nuestras vidas, que toques nuestros corazones, que tu palabra la recibamos con gozo y alegría. Te pedimos por cada familia, te pedimos por cada hogar. Te pedimos por los que nos están viendo en línea también, Señor, que les bendigas. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice su hogar. Cualquier necesidad, Padre, en esta hora pedimos que sea suplida, que tú restaures y fortalezcas cada vida que necesita ser restaurada. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden ocupar sus lugares. Queremos dar gracias a los que nos están viendo en línea. Deseamos que Dios los bendiga. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga su casa, su familia. Muchas gracias por apartar tiempo para estar con nosotros. Si lo hace cada semana, Dios le bendiga por su tiempo. Si es la primera vez, esperamos que Dios bendiga su vida también, que lo llene con su Espíritu Santo. Aleluya. Que se tome el tiempo para escuchar el mensaje completo, para que Dios derrame toda su bendición sobre usted. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que nos presta. Gracias a los que se tomaron su tiempo y su esfuerzo para darnos de comer en esta mañana. Estaba muy sabroso. Hace 2 o 3 semanas también estaba sabroso, más que otra clase de sabroso. Ese sabroso que hace sudar, llorar y da más hambre. Pero todavía no le entro ahí yo. Pero esta vez estuvo estuvo igual de sabroso, pero sin ese extra, ¿verdad? Pero que Dios les bendiga. Y este Día de las Madres que no termina, y ojalá que no termine todo el año, ¿verdad? Que lo agarre de paso, ¿verdad? Y si trató muy bien a su mamá, si trató muy bien a su esposa, que lo siga haciendo todo el año. ¿Cómo la está bien, verdad? Sí, está bien. Y en esta tarde quisiera hablarles, hermanos, acerca de los negocios de nuestro Padre, ¿verdad? ¿Saben que nuestro Padre tiene un negocio muy grande? Sí, ¿verdad? Y de eso quiero hablarles, de los negocios de nuestro Padre, ¿verdad? Y quisiera comenzar con este personaje, esta mujer llamada Ana, ¿verdad? Esta mujer anhelaba con todo su corazón tener un hijo, ¿verdad? Ella sufría muchísimo, porque Dios no le había concedido tener hijos, ¿verdad? Y cada año que su esposo llevaba a toda su familia a Silo, donde estaba el arca, ¿verdad? Iban a ofrecer los sacrificios. Era un pesar para ella, ¿verdad? Porque todos los hijos de Penina, todos se les daba una porción para ofrecer a Dios. A Ana se le daba una porción especial, porque Dios no le había concedido tener hijos. Pero una mujer que anhela con todo su corazón tener hijos, esa porción o doble porción no es suficiente. Ana anhelaba algo más. Y su rival la irritaba cada año, la irritaba. Y era un sufrimiento para Ana. Tener que pasar por este dolor, por este sufrimiento, por este deseo que nunca llegaba. Y por años ella estaba pidiéndole a Dios por un hijo.
Gloria a Dios. Siempre su oración era que ella quería tener un hijo. Pero uno de estos años, dice la Escritura, que después de años de oración, Dios le concedió su petición. ¿Verdad? Dios le concedió su petición. Era un milagro lo que ella había recibido. ¿Verdad? Ella le había pedido a Dios con todo su corazón que quería tener un hijo varón. Y le dijo, si tú me concedes un hijo varón, yo lo dedico a ti todos los días de su vida. Gloria a Dios. Cosa difícil, pero esto es lo que ella le había ofrecido a Dios. Si Dios le concedía su petición, un hijo varón, y yo te lo dedico a ti todos los días de su vida. Gloria a Dios. Eso, hermanos, fue un milagro. Un milagro que Dios le concedió. Dios le concedió un hijo varón después de muchos años de estarlo pidiendo, de estarlo deseando. Y cuando el niño iba creciendo y llegó a la edad de destetarlo, ella se acordó de la promesa que había hecho. Y ella fue otra vez al templo para decirle a Dios, Dios, yo soy aquella mujer que estuve aquí orando pidiendo un hijo varón, y tú me has dado un hijo varón, por lo cual yo lo dedico a ti todos los días de su vida. Gloria a Dios. Qué interesante, hermanos. ¿Se puede imaginar lo difícil que fue para ella? Ir al templo y dejar ahí en manos de Elí a este niño que Dios le había dado. ¿Se imagina su corazón? La tristeza, el dolor de ir y llevarlo como ella había prometido y dejarlo ahí para que el sacerdote lo criara. Pero eso es lo que ella había prometido. ¿Ya? Hoy nuestros días son diferentes. ¿Ya? No me vayan a traer sus hijos para que yo los críe. Hoy es totalmente diferente. ¿Verdad? Hoy no le traen los hijos a los pastores para decirles, ahí están, críenlo por nosotros, o críenlo, ¿verdad? Pero esto es algo que es responsabilidad de cada padre, de criar a los hijos que Dios les ha dado. Por eso cuando hablamos del Día de las Madres, tenemos que reconocer el esfuerzo de cada mamá, de cada papá, pero en especial de las madres, de reconocer de que este regalo ha venido de parte de Dios. Y este regalo, hermanos, tenemos que recibirlo y tenemos que dedicar la vida de este regalo a nuestro Padre Celestial. Algo muy, pero muy interesante. ¿Ya? Ana hizo algo que para ella tuvo que haberle sido muy difícil. ¿Ya? Hoy en día, le mencionaba que hoy no vamos a los pastores y les decimos, aquí está mi hijo para que lo crean. No, pero sin embargo sigue siendo difícil. Sigue siendo difícil criar hijos. Y a veces nosotros lo hacemos más difíciles. Cuando me refiero a nosotros, me refiero a los papás. Los papás a veces hacen más difícil criar el regalo que Dios ha traído a sus vidas. Porque para hacerlo hay que reconocer que es un regalo de Dios. Un ejemplo que tenemos
es el de María. María, la madre terrenal de Jesús. Ella entendió que los hijos eran prestados, algo que muchas de las veces nosotros no entendemos. Pensamos que Dios nos dio solamente así, pero son prestados. ¿Cuánto tiempo van a estar con nosotros? ¿Cuánto tiempo van a estar en casa? No van a estar en casa toda la vida. Es un tiempo corto el que van a estar en casa. Y entonces, ese tiempo que es corto, tenemos que usarlo sabiamente. María sabía que los hijos son un préstamo de Dios y que no los vamos a crear para nosotros. Tenemos que criarlos para Dios. Tenemos que criarlos para Dios. Tenemos que criarlos para Dios, porque en la vida nos desviamos y queremos crearlos para nosotros. Y aunque muchas de las formas en que los creamos para nosotros no son malas, a veces los creamos para que sean abogados, para que sean doctores, para que sean ingenieros. Y a veces nuestra lucha y nuestra meta es criarlos para que sean algo de estos oficios, que no tiene nada de malo. Pero se nos olvida que hay que criarlos primeramente para Dios. Y así tenemos que hacerlos, crearlos para Dios. Entonces, cuando hablamos de María, ella comprendió que no tendría a su hijo para siempre. Ella entendió que un día su hijo iba a empezar su ministerio, que un día él se iba a ir de su casa para emprender el ministerio que Dios le había dado. Ella tenía que entender esto. Ella tenía en su mente grabado las palabras que un día ella misma había escuchado de Jesús. Eran como palabras que toda su vida le venían a su mente. Eso es lo que yo me imagino. Palabras que desde el primer día que ella las escuchó, todos los días o todo el tiempo, cada momento difícil, ella pensaba en esas palabras que un día Jesús le había dicho. ¿Cuáles palabras? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esas son las palabras que Jesús le dijo a sus padres cuando él tenía 12 años. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús sabía que a él le era necesario estar en los negocios de su Padre. Y cada vez que la situación se ponía difícil, cada vez que la gente buscaba a Jesús para matarlo, cada vez que le daban rumores a la familia de Jesús, a sus padres, a María de seguro le dolía en su corazón. Pero había estas palabras que ella tenía que aceptar: que Jesús había sido entregado en manos de ellos y que le era necesario a Jesús permanecer en los negocios de su Padre. Y es algo similar a lo que nosotros vivimos. A veces nos enfocamos en nuestro rol como padres y nos enfocamos en lo que nosotros pensamos que es nuestro rol. Y aunque ese es nuestro rol, no es
el rol completo. Hay que ver nuestro rol completo, ¿verdad? Como mamá, como papá. Hay que ver cuál es el rol de usted como madre o como padre. Porque nos esforzamos en educarlos, en enseñarles que hay algo más que un título universitario. Tenemos que enfocarnos en ellos. Y aunque ellos persiguen estos oficios que son buenos, tenemos que encargarnos de enseñarles que hay mucho más que un título, un certificado en nuestra oficina, un certificado en la pared de nuestra casa que dice que nos hemos graduado de médicos, de abogados, de ingenieros, de esto o aquello. Hay algo más en lo cual nosotros tenemos que enfocarnos. Tenemos que enfocarnos a enseñarle a nuestros hijos que les es necesario también a ellos ocuparse de los negocios de nuestro Padre. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. ¿Ah? Y esa es nuestra enseñanza, o debe de ser nuestra enseñanza. ¿Verdad? Es cierto que debemos de enfocarnos en darles una educación. Sí, tienen que tener esa educación y tienen que llegar lo más lejos que puedan. Pero que jamás se les olvide que tienen que estar envueltos en los negocios de nuestro Padre. En los negocios de nuestro Padre. Mire Daniel hasta dónde llegó. Pero nunca dejó de desatender los negocios de su padre. Los logros de ellos no son suficientes todavía. Los logros que alcanzan no quiere decir que eso les va a traer salvación. Por eso los padres tienen que dedicar su tiempo a enseñarles cuáles son los negocios de su padre. Y para poderles enseñar, nosotros tenemos que envolvernos también en los negocios de nuestro Padre. Eso es lo que dijo Jesús. Sus padres estaban preocupados buscándolos por todas partes. Llevan, creo, 4 días buscándolo. Su mamá lo encontró en el templo y le dice: mi hijo, ¿por qué nos haces esto? Tu padre y yo llevamos 4 días buscándote. Y la respuesta de Jesús fue: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, mire, nuestros tiempos son similares. Nada de lo que nosotros hacemos les garantiza la vida eterna a ellos. Porque muchas de las veces les hemos enseñado mucho, pero ellos no vienen a los caminos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que seguir ocupados en los negocios de nuestro Padre. Y tenemos que seguir orando por ellos. Y tenemos que seguir intercediendo a nuestro Padre Celestial para que tenga misericordia de ellos y un día los alcance y transforme sus vidas y ellos entren a los negocios de nuestro Padre. Para Ana le fue muy difícil llevar a su niño. Cuando más los aborda uno, cuando están en esa edad que todo es gracioso. Es difícil para Ana llevarlo al templo y decirle al sacerdote:
esto es lo que yo le prometí a Dios. Y aquí le voy a dejar a mi hijo Samuel. ¿Se imagina el corazón de ella? Un precio muy caro a pagar. Un esfuerzo muy grande. Pero ella sabía que tenía que ir y presentarse delante del mismo Dios que escuchó su oración. Y ahora ella tiene que ir y cumplir lo que ella le prometió a Dios. Con mucho dolor en su corazón, ella fue y dejó ahí a su hijo. Hay un libro que se llama Criar hijos no es para cobardes. Criar hijos es un reto muy grande. Un reto muy grande, hermanos. Y en la Biblia tenemos mujeres que se esforzaron por criar a sus hijos. Mira Timoteo. Su madre y su abuela tuvieron una parte muy grande en la vida de Timoteo. Y lo criaron en las Escrituras y le enseñaron las Escrituras. Y estoy seguro que también batallaron y sufrieron para que Timoteo llegase a ser parte y a dedicarse a trabajar en los negocios de su padre. Timoteo llegó a ser un ejemplo muy grande para la iglesia. Y porque su madre y su abuela se habían sacrificado y se habían dedicado a enseñarle el camino de Dios. Entonces, es un camino de sacrificio, como lo que hizo Ana. Ana pagó un precio muy grande, con mucho dolor en su corazón, pero ella se esforzó grandemente, puso a un lado su dolor para llevar a este hijo a la casa de Dios y entregarlo, como ella había prometido. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque sabemos que hay hijos rebeldes, ¿verdad que sí? Bueno, quedó más, 2, 3 están de acuerdo, pero yo sé que sí hay hijos rebeldes. Quizás nosotros lo fuimos por muchos años. Por eso sabemos que los hay. Y hay rebeldes a rebeldes. Pero aquí es donde entra el conocimiento de la mamá. También del padre, ¿verdad? Pero como estamos hablando de la mamá, le vamos a cargar poquito la mano. Y es una responsabilidad muy grande. Y es un trabajo muy delicado. ¿Por qué? Porque estas mujeres en la Biblia que fueron de ejemplo, ellas se sacrificaron a sí mismas. La viuda le dijo a Elías, ahorita recogía unos leños, porque solamente tenemos un puñado de harina y poquito aceite. Y vamos a hacer una torta, comérnosla mi hijo y yo, y dejarnos morir. Amén. Había mucha hambre en la tierra. Pero esta viuda no abandonó a su hijo. Vamos a morir los dos. Pero no lo abandonó. Nosotros sabemos que hay muchas personas hoy en día que abandonan a sus hijos donde se les haga más fácil, en un baño público, donde sea, pero los abandonan. ¿Por qué? Porque no soportan la vida que llevan, no soportan quizá la pobreza, no soportan quizá la vergüenza que van a pasar o X cosa. Pero hay otras que son de gran ejemplo. Entonces,
Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que educarlos, enseñarles que hay algo más que un título universitario, que una placa en nuestra oficina, que hay algo más, los negocios de nuestro Padre. Y fue en eso en lo que Samuel vivió. Samuel vivió en los negocios de su padre, porque tuvo una madre que se sacrificó con mucho dolor en su corazón para darle esa oportunidad a su hijo de estar envuelto y vivir en los negocios de su padre. Es sacrificio. Es sacrificio. Seguro que es sacrificio. Seguro que es sacrificio apagar la televisión y ponernos a interceder por nuestros hijos. Seguro que es sacrificio porque estamos impuestos a ver televisión quizás hasta que nos quedamos dormidos o hasta que despertamos en la madrugada y todavía la televisión está dándole. Estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Sean las noticias, sean sea lo que sea, sean deportes. Bueno, no sería de deporte, ¿verdad? Porque cuando está la copa o algo semejante, a la hora que sea, 2, 3 de la mañana, porque allá es mediodía, aquí a 3 de la mañana, pero ahí está. Pero es sacrificio apagarla. Es un sacrificio apagar la televisión para dedicar tiempo para que nuestros hijos lleguen a conocer los negocios de nuestro Padre. A veces estamos acostumbrados a limpiar la casa. Cuando ya todos se fueron a dormir, ahí está la mamá, la esposa limpiando, ya cuando todos están dormidos, y dejar la casa limpia antes de irse a acostar. A veces hay que sacrificarnos y dejarla para mañana y dedicar tiempo a algo más importante, oración por nuestros hijos, porque vivimos en un mundo rebelde, vivimos en un mundo malo, vivimos en un mundo lleno de pecado, que es más importante orar por nuestros hijos que todo lo demás. Y aunque lo demás sea importante, es más importante que nosotros podamos, hermanos, disminuir disminuir las horas o el tiempo que pasa en las redes sociales, porque las redes sociales nos exprimen y nos quitan todo el tiempo y nos hacen adictos a todo lo que hay ahí. Adictos. Que nomás da una lucecita prendida. Gloria a Dios. Miremos una lucecita ahí. Y un ruidito cada ratito, que ya entró otro anuncio, ya entró otro mensaje, ya entró otro. Y da la curiosidad. Pero a veces es el sacrificio que tenemos que hacer, ¿verdad? A hacer a un lado lo que consume nuestro tiempo y hacer esa prioridad de lo que es más importante en nuestra vida, ¿verdad? Nuestra casa, ¿verdad? Que nuestros hijos conozcan a nuestro Padre Celestial, que nuestros hijos deseen entrar a los negocios de nuestro Padre. Aleluya. Y a veces, hermanos, nada lo va a hacer a menos que nosotros nos entreguemos a orar por ellos,
a orar por ellos. Y hay muchas mamás orando por sus hijos. Y hay muchas mamás que llevan años orando por sus hijos. Y las felicitamos en este día por su dedicación, su esfuerzo de creer en la oración, creer en el poder de Dios, que Dios un día va a transformar sus vidas. Sus oraciones no son en vano. Y hay muchas mamás así, hermanos. Hay muchas mamás que no se dan por vencidas de que sus hijos andan en las calles haciendo cosas malas. Ellos no se dan por vencidas. Ellos siguen creyendo que el negocio de ellas, el negocio de nuestro Padre, va a trabajar y va a dar resultados buenos a su familia. Aleluya. Jesucristo dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, si Dios nos regala la bendición de tener hijos, hagámoslo a la luz de la palabra de Dios. Hagámoslo a la luz de la palabra de Dios. Si Dios le concede esa bendición, hay que criarlos conforme a la palabra. Y sí, sabemos que llega la edad en que ellos deciden y ellos se van. Eso ya lo sabemos. Dios nos los prestó. No van a vivir toda la vida con nosotros. Van a empezar su vida. Van a tomar sus decisiones. Pero nosotros estamos en los negocios de nuestro Padre. Y cuando nos envolvemos en los negocios de nuestro Padre, Él se encarga de nuestra casa. ¿Verdad? Todo es cuestión de sacrificarnos un poquito. De sacrificarnos un poquito. ¿Verdad? Estamos muy cansados para orar, posiblemente. Pero ¿no es eso lo que le llamamos sacrificarnos? Que a veces cansaditos, a veces desvelados, pero nuestra casa debe ser primero que todo lo demás, porque nuestros hijos es un regalo que Dios nos dio. Es un regalo que Dios nos dio. Y a cada mamá la felicitamos, hermanos, porque nosotros no sabemos la vida de las mamás. Nosotros, la mayoría de más queremos una casa limpia y alimento en la mesa. Es lo que nosotros esperamos. Pero una mamá llora cuando nadie la ve. Una mamá sufre por su familia, por su esposo, por sus hijos. Y la mayoría no se queja. Disculpe, nosotros los varones sí nos quejamos. ¿Verdad? Hoy no queremos ir a trabajar. ¿Por qué? Creo que me va a doler la cabeza al rato. Ni sabemos todavía, pero pensamos. Ana nos da un ejemplo muy grande. Ella nos da un ejemplo muy grande. Ella le pidió a Dios con todo su corazón que le diera lo que otros tenían. Y ella entendió un milagro. Ella vino delante de Dios y le dijo: yo soy aquella mujer que derramé mi corazón delante de ti. Te pedí un hijo varón y me lo has dado. Y aquí yo te lo dedico todos los días de su vida. Si usted le dedica a sus hijos a Dios todos los días de su vida, no puede cambiar la vida de ellos, pero sí puede orar por ellos todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y Jesucristo dijo que todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo íbamos a recibir. Hermanos que nos están viendo en línea, te damos muchas gracias por tomar este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Es un placer para nosotros que tomes este tiempo
Que Dios te bendiga, deseamos que Dios te bendiga. Si usted es una mamá que sufre por las situaciones que pasan en su casa, su familia, su matrimonio, tenga en cuenta que Dios puede hacerle un milagro. Usted envuélvase en los negocios de su padre y Dios se encargará de lo demás. Nuestro deseo es que Dios le bendiga, que Dios le prospere. De parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto les deseamos que Dios les bendiga y hasta la próxima.